Las películas de superhéroes nos enseñaron que las habilidades extraordinarias provienen de momentos que cambian la vida. Pero, ¿y si la vida real funcionara de la misma manera? Así que Moe tiene un cable eléctrico en la boca. Y lo que estamos mostrando aquí es que eso está conduciendo a través de su cuerpo y está encendiendo esto. Así que efectivamente él es un cable vivo. Un hombre despierta de un coma hablando fluidamente un idioma que apenas conocía. Otro sobrevive a una descarga eléctrica y de repente se convierte en un magneto humano. La ciencia lucha por explicar estas transformaciones increíbles. Pero surreal, ¿podrían superpoderes ocultos estar esperando a despertar en todos nosotros? Exploremos a 20 personas que adquirieron superpoderes reales después de un evento. Número 20. Tony Cicoria. Un destello brillante atraviesa el cielo, el aire chisporrotea. En un instante, la vida del Dr. Tony Cicoria cambia para siempre. Es 1994 y el cirujano de Nueva York está en un teléfono público en un parque junto al lago, hablando con su madre. Entonces, boom, un rayo atraviesa la línea, entra en su cabeza y lo lanza hacia atrás. De repente, el edificio, junto al que estaba parado y usando el teléfono público, es alcanzado por un rayo. Su corazón se detiene, su cuerpo humea en el suelo. Un transeúnte, una enfermera, corre en su ayuda, reanimándolo con RCP. Sobrevive. Pero cuando despierta, algo dentro de él es diferente. Algo extraordinario. Antes del accidente, Cicoria no tenía un verdadero interés en la música. Era un médico ocupado sin antecedentes musicales. Pero semanas después del impacto del rayo, desarrolló un deseo abrumador de escuchar y tocar el piano. Varias semanas después, empecé a tener este deseo increíble de escuchar música de piano. Comenzó a escuchar composiciones originales en su cabeza, como si le hubieran implantado música en el cerebro. Las melodías no cesaban, y se sintió obligado a darles vida. A pesar de no tener formación previa, Cicoria se enseñó a sí mismo a tocar, y rápidamente dominó composiciones clásicas complejas. Se obsesionó con tocar y componer, y finalmente interpretó sus propias piezas en conciertos. Los neurólogos que estudiaron su caso creen que el rayo reconfiguró su cerebro, desbloqueando habilidades cognitivas ocultas vinculadas a la creatividad musical. El caso de Cicoria es uno de los ejemplos más famosos del síndrome del sabio adquirido, donde un evento traumático desbloquea repentinamente habilidades extraordinarias. A menudo describe su experiencia como un regalo del rayo, como si la descarga hubiera despertado algo enterrado profundamente en él. Número 19. Franco Magnani. Una fiebre ardiente recorría el cuerpo de Franco Magnani, dejándolo al borde de la inconsciencia. Al recuperarse, ahora enfrenta una nueva realidad, una que ha convertido su mente en una cápsula del tiempo viviente. Magnani era un hombre común que vivía en California cuando una enfermedad que cambió su vida lo afectó. Una fiebre severa causó daño neurológico, pero cuando se recuperó se dio cuenta de algo asombroso. Sus recuerdos de infancia se habían vuelto increíblemente vívidos. Podía recordar cada calle, edificio y detalle de su pequeño pueblo natal italiano, Pontito, con completa precisión. Y aún más notable, podía pintarlos con extraordinario detalle, a pesar de no haber visitado el pueblo en más de 30 años. Sus pinturas son tan asombrosamente precisas que cuando los investigadores las compararon con fotografías reales de Pontito, la similitud era sorprendente. Cada sombra, ladrillo y tejado estaba perfectamente colocado, como si su mente hubiera preservado el pueblo como una cámara de alta definición. Sin embargo, Magnani no tenía formación formal como artista antes de su enfermedad. Los neurólogos que estudian su caso creen que puede haber desarrollado hipertimesia, una rara habilidad donde una persona recuerda eventos de la vida con extrema claridad. Otros especulan que su fiebre pudo haber desbloqueado una habilidad latente en su cerebro, permitiéndole revivir momentos del pasado como si estuvieran ocurriendo en tiempo real. Número 18. Jason Padgett. Esta mañana estamos hablando sobre el poder de la mente humana y cómo liberarlo. Estás a punto de conocer a un hombre con el que muchos de nosotros podemos identificarnos. Tuvo dificultades en la escuela, no le gustaba mucho, pero luego viene la parte con la que la mayoría de nosotros no puede identificarse. Un día se convirtió en un genio de las matemáticas. Imagina esto. Es una noche fresca de septiembre de 2002.
En Tacoma, Washington, Jason Paget, un vendedor de muebles de 31 años con un peinado mullet y un estilo relajado, sale de un bar de karaoke riendo con amigos. No tiene ni idea de que en los próximos 5 minutos, todo su mundo, su mente está a punto de romperse. Dos hombres desconocidos lo sorprendieron en el estacionamiento y, sin previo aviso, atacaron. ¡De puños! Choca contra el cráneo de Jason, luego otro. Se desploma en el suelo en un charco de su sangre mientras sus atacantes desaparecen en la noche. Lo dejaron por muerto, con una conmoción y quebrado. No vi nada venir, solo escuché más que sentí este golpe en la parte de atrás de mi cabeza y vi un destello brillante de luz. Lo siguiente que supe fue que estaba en el suelo. Pero aquí es donde se pone interesante. Esa brutal paliza no solo le quitó algo a Jason, le dio algo que nadie esperaba. En las semanas que siguieron, Paget comenzó a notar algo extraño. El mundo a su alrededor ya no se veía igual. Empezó a ver patrones geométricos en todo, la forma en que el agua giraba al bajar por el desagüe, la forma en que la luz se reflejaba en los objetos, incluso en movimientos ordinarios. Al principio pensó que solo era un efecto secundario persistente del trauma, pero pronto se dio cuenta de que estos patrones no eran aleatorios. Eran fractales, formas geométricas complejas que se repiten a diferentes escalas. Su nueva percepción le permitió visualizar y dibujar a mano patrones matemáticos complejos con asombrosa precisión. A pesar de no tener formación formal en matemáticas avanzadas, tareas simples como servir una bebida o mirar el cielo se volvieron abrumadoras porque su cerebro automáticamente rompió todo. descompone en sus componentes matemáticos más elaborados. Comienza a dibujar diagramas intrincados a mano, cosas tan precisas que dejan asombrados a los matemáticos. Los neurólogos lo llaman síndrome del sabio adquirido, una reconfiguración cerebral que ocurre en 1 de cada millón. Los escaneos muestran su corteza visual iluminada como una supernova. La transformación de Paget cambió su vida. Se dedicó a entender los patrones que veía, enseñándose a sí mismo matemáticas avanzadas y convirtiéndose en una figura respetada en el campo. Su capacidad para ver fractales en la vida cotidiana ha fascinado tanto a científicos como a matemáticos. Hoy, comparte su experiencia en conferencias y entrevistas, e incluso ha escrito un libro titulado Golpeado por el genio, narrando su increíble viaje de ser un vendedor abatido a un verdadero genio de las matemáticas. Número 17. Edward Muybridge. Es 1860. Y un camino polvoriento en Texas se extiende interminablemente bajo un sol abrasador. Edward Muybridge, un fotógrafo de 30 años con una barba afilada y una ambición más afilada, sujeta las riendas de su carruaje, atraviesa su viaje. No tiene idea de que el destino estaba a punto de lanzarle una bola curva. Literalmente. Era mejor conocido por ser pionero en la fotografía de movimiento. Pero antes de su innovador trabajo, su vida dio un giro drástico. Mientras viajaba por Texas, sufrió una lesión cerebral traumática en un violento accidente de diligencia. Fue expulsado del vehículo, golpeando su cabeza tan fuerte que perdió el conocimiento durante días. La lesión alteró permanentemente su personalidad y percepción del tiempo. Después, comenzó a experimentar cambios cognitivos inusuales. Desarrolló una obsesión con el movimiento y el tiempo, viendo la realidad en secuencias fragmentadas en lugar de un movimiento fluido. Era como si su mente pudiera descomponer el movimiento en fotogramas individuales, como una cinta de película. Esta nueva percepción lo llevó a ser pionero en la fotografía en movimiento. En 1872, fue contratado por el magnate del ferrocarril Leland Stanford para resolver una apuesta sobre si las patas de un caballo alguna vez se despegaban del suelo por completo durante un galope. Muybridge ideó un sistema de múltiples cámaras con cables trampa, capturando por primera vez en la historia a un caballo en movimiento. Sus experimentos sentaron las bases para el cine moderno. Aunque su lesión causó un comportamiento errático, algunos creen que lo hizo emocionalmente inestable. También le permitió ver el mundo de una manera única. Sin su accidente, Muybridge tal vez nunca hubiera revolucionado la fotografía. Número 16. Nikolai Kryaglyachenko. Un día aparentemente normal. Hoy, Nikolai Kryaglyachenko. Un niño de 12 años de Rusia estaba caminando a casa desde la escuela cuando accidentalmente se apoyó contra un poste eléctrico defectuoso. Una poderosa descarga eléctrica recorrió su cuerpo, dejándolo inconsciente. Los testigos temieron lo peor, pero Nikolai sobrevivió al incidente, solo para descubrir que algo extraño le había sucedido. Después del accidente, Nikolai notó un fenómeno extraño. Objetos de metal como cucharas, monedas y platos empezaron a pegarse a su cuerpo como si se hubiera convertido en un imán viviente. Al principio, pensó que era un truco de electricidad estática,
pero al experimentar, se dio cuenta de que podía controlarlo. Demostró su extraña habilidad a sus compañeros de clase, sosteniendo sin esfuerzo utensilios de metal contra su piel sin ningún adhesivo ni fuerza. Esta inusual transformación ha sido comparada con casos de los llamados personas magnéticas, individuos que afirman que sus cuerpos pueden atraer objetos de metal, mientras que algunos científicos atribuyen esto a la piel pegajosa o al calor del cuerpo. El caso de Nikolai destacó porque ocurrió inmediatamente después del accidente eléctrico, sugiriendo un posible cambio neurológico o bioeléctrico. A pesar del escepticismo de los expertos, Nikolai continuó desarrollando sus poderes, incluso afirmando que podía influir en pequeños objetos metálicos a distancia. Aunque no hay una explicación científica de cómo la electricidad podría convertir a una persona en un imán, su historia sigue siendo uno de los casos más intrigantes de superpoderes accidentales. Número 15. Supermanos de Country Chon. Para la mayoría de las personas, ser salpicado con aceite hirviendo resultaría en un dolor instantáneo y quemaduras graves. Pero para Country Chon, un vendedor de comida callejera en Tailandia, ocurrió algo extraordinario. Un día, mientras freía pollo, sumergió accidentalmente su mano en una tina de aceite caliente y burbujeante. En lugar de gritar de dolor, simplemente sacó su mano, completamente ileso. Al principio, Con pensó que era solo suerte, pero mientras continuaba trabajando, se dio cuenta de que podía sumergir sus manos en aceite hirviendo repetidamente sin sufrir daños. Su habilidad única pronto lo hizo famoso, y científicos curiosos comenzaron a investigar su caso. Sorprendentemente, su piel no mostró quemaduras ni cicatrices a pesar de la exposición prolongada a temperaturas superiores a 250 grados Celsius. Los expertos han teorizado que Khan podría tener una tolerancia al dolor extremadamente alta, o que su piel tiene una resistencia inusual al calor. Algunos sugieren que sus manos podrían tener capas de piel más gruesas, o una función única de las glándulas sudoríparas, que crea una barrera protectora. Sin embargo, ninguna explicación científica concreta explica completamente su habilidad. Desde entonces, Khan ha utilizado sus poderes para sorprender a la gente, realizando acrobacias al sacar pollo frito del aceite hirviendo con sus manos desnudas. Si bien muchos están fascinados por su don, algunos siguen siendo escépticos, preguntándose si es un truco o una anomalía biológica desconocida. Número 14. John Sarkin. Un momento, John Sarkin era quiropráctico. A continuación, se convirtió en una fuerza imparable de creatividad. Todo comenzó con un simple ajuste quiropráctico, un procedimiento de rutina que desencadenó una reacción en cadena catastrófica en su cerebro. Pronto comenzó a experimentar zumbidos en los oídos, mareos y problemas de visión, síntomas que llevaron a los médicos a descubrir algo alarmante: un derrame cerebral causado por una hemorragia cerebral. Cuando Sarkin salió de la cirugía que le salvó la vida, su mundo había cambiado para siempre. Su habla era arrastrada y su equilibrio estaba afectado, pero la transformación más impactante fue su mente. De repente se vio impulsado a crear arte obsesivamente. Antes del derrame cerebral no tenía una verdadera pasión por la pintura, pero ahora sus manos parecían moverse solas, llenando lienzos con imágenes surrealistas e intrincadas. Pintaba durante horas sin poder detenerse. Los neurólogos creen que el derrame cerebral alteró el lóbulo frontal de su cerebro, el área responsable de la creatividad. Su cerebro dañado parecía haberse reconfigurado, desbloqueando una habilidad artística oculta. Este fenómeno, conocido como síndrome del sabio adquirido, se ha observado en un puñado de personas que desarrollan habilidades extraordinarias después de un trauma cerebral. La obra de Sarkin ha sido exhibida en galerías de todo el mundo, y él continúa pintando de manera obsesiva, describiendo el proceso como algo que no puede detener. Número 13. Derek Amato. En una bulliciosa piscina de En Colorado. una fiesta en la piscina en 2006, Derek Amato simplemente se estaba divirtiendo con amigos cuando decidió zambullirse en una piscina poco profunda. El impacto fue Idiota. inmediato. Se golpeó la cabeza fuertemente y sufrió una conmoción cerebral grave, perdiendo el 35% de su audición y enfrentando problemas crónicos Pero de lo que memoria. perdió en Él una perdió el parte de su cerebro, lo ganó en otra. No mucho después del accidente, accidente, Amato se sentó al piano de un amigo y algo increíble sucedió. Sus dedos se movieron sin esfuerzo por las teclas. Está jugando de una manera de las compleja. melodías más complejas que Nunca había había- aprendido. o la Antes de la lesión, apenas sabía tocar, pero ahora podía componer música a nivel profesional. De alguna manera, su cerebro había desbloqueado una habilidad oculta que nunca supo que tenía. Los doctores creen que el accidente de Amado reorganizó su cerebro. Esta rara condición ocurre cuando el trauma cerebral reconfigura las vías neuronales, otorgando habilidades extraordinarias en áreas como matemáticas,
arte o música. Las exploraciones del cerebro de Amato mostraron una actividad inusual en los lóbulos temporal y frontal, áreas vinculadas a la capacidad musical. Ahora, Amato es un músico a tiempo completo, componiendo e interpretando elaboradas piezas para piano. Su historia desconcierta a los científicos y desafía lo que sabemos sobre el cerebro. ¿Podríamos todos tener talentos ocultos, esperando la chispa adecuada para despertarlos? Número 12. Ben McMahon. En 2012, Ben McMahon era solo un adolescente australiano normal cuando su vida cambió para siempre. Después de un horrible accidente de coche, quedó en coma durante más de una semana. Sus padres temían lo peor, pero cuando finalmente despertó, sucedió algo extraordinario. Comenzó a hablar fluidamente en mandarín, un idioma que solo había estudiado brevemente en la escuela. Aún más desconcertante, al principio le costaba hablar inglés, como si su cerebro hubiera cambiado de idioma por completo. Los médicos estaban asombrados. McMahon nunca había sido fluido en mandarín antes. Entonces, ¿cómo era esto posible? Los expertos creen que el trauma en su cerebro puede haber desbloqueado una habilidad lingüística oculta, un fenómeno vinculado a la neuroplasticidad. Algunos científicos sugieren que el accidente activó partes de su memoria subconsciente, permitiéndole acceder a información que había absorbido pero nunca dominado completamente. Otros creen que está relacionado con el síndrome del acento extranjero, donde las lesiones cerebrales provocan cambios dramáticos en el idioma. En lugar de tener miedo de su extraña nueva habilidad, McMahon la abrazó. Se convirtió en guía turístico en mandarín y presentador de programas de televisión en chino, e incluso estudió en Shanghái. Número 11. Los gemelos Lyman. Florence y Catherine Lyman, conocidas famosamente como las gemelas Rain Man, no adquirieron sus habilidades mediante un accidente singular, sino más bien por una rara condición neurológica que convirtió sus mentes en enciclopedias vivas. Nacidas prematuramente en la década de 1950, las gemelas fueron mal diagnosticadas durante toda su infancia. Son inseparables. Nacieron con cerebros ya entrelazados debido a la falta de oxígeno al nacer, pero lo que parecía una discapacidad pronto se reveló como un don sobrehumano, una habilidad extraordinaria para recordar fechas, eventos y conversaciones con precisión fotográfica. Días después, los gemelos empiezan a escupir fechas. Pregúntales en qué día cayó el 15 de junio de 1942. Lunes. Responderán al unísono sin vacilación. 3 de diciembre de 1897. Viernes. Hoy clavan a todos, abarcando siglos atrás, como si tuvieran un calendario conectado a sus cabezas. Sus mentes extraordinarias salieron a la luz en 1996 cuando un locutor de radio escribió un artículo sobre ellos. Pronto, los científicos empezaron a estudiar sus habilidades, y su historia apareció en el documental de 2008 Twin Savants, Flo y Kay. Su memoria funciona como una máquina del tiempo inquebrantable, permitiéndoles relatar eventos personales e incluso hechos históricos con todo lujo de detalles. Pueden decirte qué comieron un día cualquiera hace décadas, o qué canción estaba sonando en la radio en una fecha determinada, a pesar de enfrentar desafíos como la pérdida de su hermana. En 2005, las gemelas han continuado viviendo de manera independiente. Número 10. Lee Erzig. 2009 es un año notable en la vida de este agricultor resistente. Lee Erzig era una mujer corriente que trabajaba en una granja en Colorado, cuando un solo momento cambió su vida para siempre. Un día perdió el equilibrio y cayó por un barranco, sufriendo una lesión cerebral traumática que borró todos los recuerdos de su pasado, incluyendo quién era y a las personas a las que amaba. Pero mientras perdía su identidad, ganó algo asombroso, una mente extraordinaria como nada que los doctores hubieran visto antes. Tras su recuperación, Lee desarrolló una profunda comprensión de las matemáticas y la física, a pesar de no tener un interés o conocimiento previo. También comenzó a crear impresionantes obras de arte llenas de patrones complejos y colores vivos. Los doctores la diagnosticaron con el síndrome de sabio adquirido, una rara condición en la que el trauma cerebral desbloquea habilidades de genio latentes. También desarrolló sinestesia, un fenómeno donde los sentidos se entrelazan. Los números tenían colores, la música tenía formas y las emociones tenían texturas. Los científicos estudiaron su caso, maravillándose de cómo su lesión reconfiguró su cerebro en algo casi sobrehumano. Sin embargo, a pesar de sus nuevas habilidades, Lee permaneció emocionalmente desconectada de su vida pasada. Ya no reconocía a los miembros de su familia, y su personalidad había cambiado por completo. Aunque el accidente le otorgó dones extraordinarios, también le quitó algo irreemplazable, su sentido de identidad. Número 9.
Alonzo Clemens. Cuando era niño, Alonzo Clemens sufrió una lesión cerebral traumática que afectó gravemente sus habilidades cognitivas. Pero ¿cómo sucedió? Allá en los años 60, el pequeño Alonzo Clemens, un niño curioso, estaba persiguiendo un camión de juguete cuando tropezó, y su cabeza chocó con el borde de una mesa. Los doctores creían que nunca podría funcionar normalmente, ya que la lesión le dejó con dificultades significativas de aprendizaje. Sin embargo, aunque sus habilidades académicas seguían siendo limitadas, surgió algo increíble, una habilidad innata y casi sobrenatural para esculpir. Desde una edad temprana, Clemens comenzó a crear esculturas de animales muy detalladas con una precisión sorprendente, a pesar de no haber recibido formación formal. Con solo un breve vistazo a un animal, podía recrear su anatomía y proporciones precisas usando solo sus manos y herramientas simples. Lo que hacía esto aún más asombroso era la velocidad. Podría completar no la puede captura comer en una escultura minutos. perfecta de frutas, confiando completamente en su memoria. Los científicos que estudian la condición de Clemens creen que su lesión llevó al síndrome de Savant, un fenómeno raro donde el daño cerebral desbloquea habilidades ocultas. Su memoria visual e inteligencia espacial se volvieron altamente mejoradas, permitiéndole procesar estructuras tridimensionales con una precisión inigualable. Mientras él luchaba con las tareas cotidianas, sus habilidades artísticas florecieron más allá de lo que la mayoría de los escultores entrenados podrían lograr en toda una vida. Las obras de Clemens se han exhibido en galerías de todo el mundo, demostrando que incluso en la adversidad, el cerebro humano tiene una forma notable de adaptarse. Número 9. Alonzo Clemens. Cuando era niño, Alonzo Clemens sufrió una lesión cerebral traumática que afectó gravemente sus habilidades cognitivas. Pero, ¿cómo sucedió? En los años 60, el pequeño Alonzo Clemens, un niño curioso, estaba persiguiendo un camión de juguete cuando tropezó y su cabeza chocó con el borde de una mesa. Los médicos creían que nunca funcionaría normalmente, ya que la lesión le dejó con dificultades significativas de aprendizaje. Sin embargo, aunque sus habilidades académicas siguieron siendo limitadas, surgió algo increíble, una habilidad inherente y casi sobrenatural para esculpir. Desde una edad temprana, Clemens comenzó a crear esculturas de animales con gran detalle y asombrosa precisión, a pesar de no haber recibido formación formal. Dado solo un breve vistazo a un animal, él podía recrear su anatomía y proporciones precisas utilizando solo sus manos y herramientas simples. Lo que hacía esto aún más asombroso era la velocidad. Podía completar una escultura perfecta en minutos, confiando completamente en su memoria. Los científicos que estudian la condición de Clemens creen que su lesión condujo al síndrome del sabio, un fenómeno raro donde el daño cerebral desbloquea habilidades ocultas. Su memoria visual e inteligencia espacial se volvieron altamente mejoradas, permitiéndole procesar estructuras tridimensionales con una precisión sin igual. Aunque tenía dificultades con tareas cotidianas, sus habilidades artísticas florecieron más allá de lo que la mayoría de los escultores entrenados podrían lograr en toda una vida. Las obras de Clemens han sido exhibidas en galerías de todo el mundo, demostrando que incluso en la adversidad, el cerebro humano tiene una manera asombrosa de adaptarse. Número 8. Daniel Tammet. Soy un sabio, o más precisamente, un sabio autista de alto funcionamiento. Es una condición rara. A la edad de 3 años, un violento ataque epiléptico reconfiguró el cerebro de Daniel Tammet de una manera que nadie podría haber imaginado. A partir de ese momento, los números dejaron de ser solo símbolos. Se convirtieron en colores, formas y texturas en su mente. Cuando veo un número, veo una forma, tiene un significado. Cada número es diferente y hermoso y poético. Y cuando los juntas, como Eso solo Podía sentirlos, verlos girar en vastos paisajes y captar intuitivamente ecuaciones complejas de maneras que desafían la lógica. A diferencia de otros con genio matemático, Tammet no solo calcula números, los siente. Experimenta cada dígito como una forma, textura y color únicos. Esta rara condición, conocida como sinestesia, le permite visualizar ecuaciones de una manera que ninguna persona común puede. Su destreza matemática es casi sobrehumana. Una vez memorizó y recitó pi hasta 22.514 decimales, una hazaña que le llevó más de 5 horas. Pero sus habilidades no se limitan a los números. Tammet también es un prodigio lingüístico, fluido en más de 7 idiomas, incluyendo islandés, que aprendió en solo una semana. El sueco es muy así público. Sí, estoy fataleda de tan dujem. Aún más increíblemente,
ha estado trabajando en desarrollar un idioma propio. A diferencia de muchos sabios, Tammet puede describir cómo funciona su mente, ofreciendo a los científicos una rara visión de los misterios de la cognición humana. Su caso ha llevado a los investigadores a creer que su epilepsia puede haber desencadenado una forma única de síndrome del sabio adquirido, donde el trauma cerebral desbloquea un genio oculto. Hoy, Tammet es un autor de bestsellers y conferenciante, usando su increíble mente para cerrar la brecha entre la inteligencia savant y la experiencia humana cotidiana. Su historia plantea una pregunta fascinante. ¿Cuántas habilidades ocultas podrían estar dormidas en el resto de nosotros, esperando ser desbloqueadas? Número 7. Gilles Strahan. Imagina una metrópoli vasta y elaborada. Una ciudad tan detallada que tiene su propio conteo de población, geografía, diseño de calles y arquitectura. Ahora, imagina que esta ciudad existe completamente en la mente de un hombre. Este es el mundo de Gilles Strahan, un sabio autista cuya mente ha construido meticulosamente una ciudad ficticia llamada Urville. No confundir con el verdadero puesto de avanzada antártico francés, Dumont d'Urville, del cual toma su nombre. Con una precisión asombrosa, Strahan ha pasado décadas desarrollando e ilustrando su ciudad imaginaria, capturando calles, plazas, puentes, iglesias, paseos, aeropuertos, horizontes urbanos y diseños urbanos con un detalle impresionante. Strahan, nacido en 1972, mostró habilidades artísticas y matemáticas extraordinarias desde una edad temprana. A solo 5 años, mostró un talento notable en matemáticas mentales y música, pero su verdadera pasión se convirtió en la arquitectura y el urbanismo. A los 12 años, ya había conceptualizado Urville, construyendo inicialmente partes de ella con ladrillos de Lego. A medida que su imaginación y habilidades evolucionaban, pasó a dibujar, dando vida a su ciudad en una serie de dibujos altamente detallados. A diferencia de los mundos imaginarios típicos, Urville no es un reino de fantasía. Sigue las leyes del desarrollo urbano del mundo real con una infraestructura lógica, influencias históricas y una población en evolución. Strahan incluso ha escrito un libro documentando su historia y arquitectura, ofreciendo una mirada a la mente de un verdadero visionario. Aunque Urville puede no existir en realidad, en la mente de Strahan y a través de sus bocetos, es tan real como cualquier ciudad del mundo. Número 6. Nigel Lackland. Un momento, Nigel Lackland era un hábil trabajador metalúrgico. Al siguiente, un devastador accidente industrial aplastó su brazo, poniéndolo en un doloroso camino de cirugías, infecciones y, finalmente, amputación. Para la mayoría, esto habría marcado el fin de su independencia, pero para Nigel fue el comienzo de algo extraordinario. Nigel llevaba una vida ordinaria hasta que un trágico accidente laboral lo cambió todo. Su brazo fue aplastado en un incidente industrial, lo que llevó a una dolorosa odisea de 6 meses de cirugías y complicaciones antes de que los doctores finalmente amputaran el miembro. Pero en lugar de aceptar sus limitaciones, Nigel se convirtió en un cyborg de la vida real. Fue equipado con la Bebionic 3, uno de los brazos protésicos más avanzados del mundo, que responde directamente a las señales eléctricas en sus músculos. A diferencia de las prótesis tradicionales, este miembro biónico está completamente articulado, permitiendo a Nigel realizar movimientos increíblemente complejos, como servir una bebida, escribir y hasta romper huevos con precisión. El brazo proporciona una mayor fuerza de agarre, haciéndolo significativamente más fuerte que una persona promedio. La transformación no fue solo física, sino también emocional. Nigel pasó de luchar con tareas diarias a demostrar un control casi sobrehumano sobre su extremidad artificial. Su brazo biónico es una mirada hacia el futuro, donde las limitaciones humanas podrían ser eliminadas a través de la tecnología. Su historia plantea una pregunta fascinante. ¿Podría la tecnología protésica eventualmente superar la biología humana, otorgando a las personas verdaderos superpoderes? Número 5. Jedediah Buxton. Imagina a un hombre tan obsesionado con los números que veía el mundo a través de cálculos. Ese fue Jedediah Buxton, un trabajador agrícola de Inglaterra que, a pesar de nunca aprender a leer o escribir, podía resolver problemas matemáticos increíblemente complejos completamente en su cabeza. Nacido en una familia humilde, no tenía educación formal, pero podía multiplicar, dividir y calcular números grandes sin esfuerzo. Un verdadero calculador humano antes de la invención de las computadoras. La mente de Buxton estaba conectada para los números. Podía caminar a través de un campo entero y calcular su área precisa en varias medidas.
una habilidad inaudita en ese momento. Su memoria era tan poderosa que podía pausar un cálculo durante semanas o incluso meses y reanudarlo sin perder el hilo. Mientras otros se maravillaban con la literatura, la historia o el arte, el mundo de Buxton giraba en torno a los números, tanto que a menudo ignoraba todo lo demás a su alrededor. Su increíble talento incluso llamó la atención del rey Jorge II, quien lo invitó a la corte para demostrar sus habilidades mentales. Sin embargo, a pesar de sus asombrosos dones matemáticos, Buxton tenía dificultades en todas las demás áreas de la vida, incapaz de retener conocimientos generales o incluso recordar los eventos diarios. Número 4. Rory Curtis. Un horrible choque de 6 coches en Inglaterra destrozó la vida de Rory Curtis en un instante. Curtis era un joven futbolista prometedor con sueños de jugar profesionalmente. Pero en 2012, con tan solo 22 años, su vida dio un giro drástico cuando estuvo involucrado en este terrible choque de 6 coches. El accidente le dejó con una grave lesión cerebral y en coma durante 6 días. Cuando finalmente despertó, estaba confundido, pero lo que sucedió después sorprendió a todos. Curtis comenzó a hablar francés con fluidez, a pesar de que solo lo había estudiado brevemente en la escuela años antes. No solo eso, sino que también creía que era el actor Matthew McConaughey, un delirio inusual vinculado a la distorsión de la memoria por trauma cerebral. Los médicos estaban desconcertados, pero los neurólogos sugieren que su cerebro se reorganizó durante la recuperación, accediendo a un idioma profundamente enterrado que no había usado en años. Este fenómeno raro, conocido como síndrome del idioma extranjero, ocurre cuando el trauma cerebral activa habilidades lingüísticas latentes almacenadas en el subconsciente. Para Curtis se sentía natural, como si hubiera sido fluido todo el tiempo. Más tarde recuperó completamente su habilidad para hablar inglés, pero no retuvo sus habilidades recién adquiridas en francés. Aunque su carrera en el fútbol nunca se reanudó por completo, siguió una carrera como barbero, aprovechando su segunda oportunidad en la vida. Su historia es uno de los casos más fascinantes de la misteriosa capacidad del cerebro para desbloquear talentos ocultos después de un trauma. Número 3. James Wannerton. Imagina saborear chocolate cada vez que escuchas la palabra lunes, o sentir el sabor del tocino cuando alguien dice tu nombre. Esa es la realidad para James Wannerton, un hombre británico que experimenta un sabor literal por las palabras. Pero su habilidad no surgió desde el nacimiento. Apareció después de una conmoción cerebral en la infancia. Al principio, James pensó que todos experimentaban las palabras de esta manera. No fue hasta la adultez que descubrió que su condición tenía un nombre: sinestesia gustativa léxica. Este raro fenómeno neurológico ocurre cuando las áreas del cerebro responsables de procesar las palabras, conocidas como área de Wernicke, y el gusto, referida como la corteza gustativa, se cruzan. Como resultado, su cerebro no solo interpreta el lenguaje como sonido, lo traduce en sabor, a veces agradable, a veces horrible. Para James, el mapa del metro de Londres es un menú. Cada nombre de estación trae un sabor específico. Por ejemplo, Mornington Crescent sabe a tocino, mientras que Piccadilly Circus le recuerda a natillas rancias. Incluso los nombres de las personas y las conversaciones cotidianas desencadenan una avalancha de diferentes sabores. Aunque su habilidad podría sonar como un superpoder, no siempre es divertido. Algunas palabras desencadenan sabores repulsivos, lo que las hace difíciles de escuchar. Sin embargo, James ha aceptado su condición e incluso ha trabajado con neurocientíficos para comprender mejor cómo el cerebro procesa el lenguaje y la sensación. Número 2. Ma Xianggang. La mayoría de las personas temen a la electricidad con razón. Una fuerte descarga eléctrica puede ser fatal. Pero para Ma Xianggang, un hombre chino común, un contacto con cables vivos llevó a un descubrimiento extraño. Era inmune a las descargas eléctricas. El incidente ocurrió cuando Ma estaba arreglando su antena de televisión. Mientras ajustaba los cables, accidentalmente agarró un cable vivo de 220 voltios, una descarga que debería haberlo lanzado o causado quemaduras severas. Pero para su sorpresa no sintió nada. En lugar de retroceder con miedo, Ma experimentó más, tocando los cables una y otra vez, dándose cuenta de que corrientes eléctricas directas sin dolor ni lesión visible. Los científicos y médicos que lo examinaron estaban desconcertados. Una teoría sugiere que la piel y el sistema nervioso de Ma tienen una resistencia eléctrica inusualmente alta, interfiriendo con sus órganos vitales. Otra teoría es que sus terminaciones nerviosas no responden a la estimulación eléctrica, como el de un humano típico, haciéndolo inmune.
al dolor de choque eléctrico. En lugar de evitar la electricidad, Ma abrazó su habilidad, a menudo demostrando su superpoder al sostener cables eléctricos con las manos desnudas, e incluso encendiendo bombillas simplemente tocándolas. Mientras que la mayoría de nosotros seríamos electrocutados por tal voltaje, Ma continúa desafiando a la ciencia, ganándose el apodo de el aislante humano. Número 1. Leslie Lemke. Es plena noche cuando May Lemke se despierta ante algo surrealista. Su hijo adoptivo, Leslie, tocando el piano a la perfección. La sorpresa es inmensa porque Leslie nunca había tomado una lección de piano en su vida. Leslie Lemke nació prematuro en 1952 con un daño cerebral severo, parálisis cerebral y glaucoma, quedando ciego. Los doctores dudaban que alguna vez pudiera funcionar de manera independiente. Adoptado por May Lemley, una enfermera dedicada, Leslie tuvo dificultades para desarrollar habilidades motoras, y ni siquiera habló hasta que fue adolescente. Entonces, ocurrió algo milagroso. A los 16 años, May se despertó una noche al sonido del concierto para piano número 1 de Tchaikovsky siendo tocado a la perfección en su hogar. Estaba atónita. Leslie nunca había tomado una lección de piano en su vida. Había escuchado la pieza más temprano ese día en la televisión y la estaba reproduciendo nota por nota con técnica perfecta. Desde ese momento, el don de Leslie se volvió innegable. Podía escuchar cualquier pieza de música una vez e inmediatamente reproducirla con asombrosa precisión. Su talento obtuvo un reconocimiento generalizado, conduciendo a actuaciones en todo el mundo. El actor Dustin Hoffman quedó tan conmovido por la habilidad de Leslie que lo usó como inspiración para su papel en Rain Man. A pesar de tener un coeficiente intelectual de solo 58, Leslie posee una memoria fotográfica para la música, creando composiciones originales e improvisando letras en el momento. Algunos lo llaman un don, otros una maldición. Estas 20 personas despertaron con habilidades que desafían la lógica, convirtiéndolos en superhéroes de la vida real. ¿Are we trained? ¿Podríamos tener todos poderes ocultos esperando ser desbloqueados? ¿O son estos eventos raros un vistazo a algo más allá de la ciencia? Gracias por ver. Nos vemos en el próximo.